juristas qué es lo que está sucediendo, lejos de mentir y lejos de estar diciendo lo que no es. Hablamos de jurisprudencias, contradicción de tesis 105-2021. Al resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, la propia Corte ya se pronunció sobre lo que hoy estamos elevando a rango constitucional con la reforma al 107, que no procede una suspensión de un amparo ante una reforma constitucional. Y las controversias y las secciones de inconstitucionalidad. Esas tienen unas fracciones en el 105. Por favor. Tienen las fracciones que son claras, Emilio, y esas fracciones no se tocan, solo se dice reformas o adiciones a la Constitución. Lo que ustedes están haciendo es, uno, solo obedecen la ley cuando se les pega la gana. No, y eso, no lo acepto. Si lo dijo el clásico que ya se fue, para no citar, ahora sí que no vengan con que la ley es la ley, y ahora dicen ustedes que la jueza se sobreexcedió, y la presidenta lo dice, y solo cumple lo que se les pega la gana. Emilio Álvarez y Casa sostiene que todos los diputados de Morena votan a ciegas, ¿no? Que no mueven ni una cosa. Amigos y amigas, vamos a ir a esta mesa de análisis donde estuvo Azucena Oresti, además Raúl Bolaños, Emilio Álvarez y Casa e Israel Zamora, para desmenuzar la reforma judicial y otras iniciativas de esta administración presidencial. Emilio Álvarez y Casa expresó que ya es tiempo suficiente para definir el gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Dijo que es un gobierno que no obedece a los jueces, está recortando derechos y no escucha a todos. Además agregó que en el pasado sí se han podido tumbar reformas constitucionales. Raúl Bolaños expresó que la jueza que busca la suspensión de la reforma judicial se está poniendo por encima del Poder Judicial, por eso es improcedente. Ismael Zamora compartió que la nulificación de las reformas no se puede poner en manos de una jueza, porque es más fácil que una persona se equivoque que a cientos de jueces. Y es que hoy los mismos jueces han criticado a esta jueza, no están de acuerdo. Además, Emilio Álvarez y Casa dice una falsedad de que han tumbado reformas o que han amparado reformas o que han suspendido reformas constitucionales. Esa es una gran mentira, ya que en el Senado de México, Morena y aliados le han pedido a los opositores, al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, aunque el PRD ya, amigos y amigas, ya se murió, perdón por haberlo mencionado, pero les han pedido que le muestren un solo caso donde hayan tirado una reforma constitucional o hayan amparado o suspendido. Ni un solo caso hay. Todas las suspensiones que pedía la oposición en aquellos tiempos, los jueces decían que era improcedente. Y hoy qué casualidad que dicen que sí se puede. Amigos, vamos a ir a este debate. ¿Quieren empezar? ¿Quién tiene la supremacía de la mesa? Yo. Adelante. Emilio Álvarez y Casa. Vergüenza la aprobación que hicieron en el Senado para intentar detener la reforma judicial. Es, como dice el dicho, tiran el niño con todo y agua sucia o con todo y agua. Porque no es solo suspender los instrumentos de control constitucional, no solo es para esto. La intención es detener la reforma judicial, pero cometen excesos que son realmente ya de un corte autoritario. Por ejemplo, dejan a las entidades de la República sin mecanismo de defensa para cualquier reforma constitucional. Si de repente deciden cambiar las atribuciones en educación, en seguridad, en recaudación de impuestos, los estados ya no pueden hacer nada, porque han quitado las controversias constitucionales, que es el mecanismo de control, para oponerse a las reformas. Pero también eso ha sucedido con las secciones de inconstitucionalidad y eso ha sucedido con el amparo. Qué lástima que no leyeron la tesis de licenciatura de Saldívar. Y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando
que en este momento todavía nuestros compañeros de la oposición, fíjate cómo lo dice Emilio, es hasta vergonzoso, no obedecen a los jueces. Pues ¿Cómo es vamos así. a obedecer a un juez que está violando flagrantemente lo que ya está preestablecido en la Constitución y en nuestras normas? Lo que estamos reformando hoy en día con el artículo 107 y 105 es lo que ya se menciona en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, la supremacía constitucional. Y no olvidemos lo que menciona el artículo 39 de la Constitución, que el poder emana directamente del pueblo. Fueron 36 millones de mexicanas y mexicanos los que nos eligieron, y lo repito porque estamos dando un falso debate. En qué la momento? Cámara no, en la Cámara no fueron 36 millones. Pero es a donde voy, Emilio. Sí no ¿En fue. qué momento un juez, una jueza, para ser claros, puede más que el constituyente permanente? Que 500 diputados y que 128 senadores. La misma mecanismo. Una juez que está violando lo que está plasmado en la Constitución. Lo combates con los instrumentos que la ley te da. No de plano dices, no, a mí no me gusta y no lo cumplo. Lo combates con los instrumentos que la ley te da, Raúl. A ver, Israel. Bueno, la reforma 105 y 107 que se aprobó en el Senado solo viene a confirmar algo que ya estaba en el sistema jurídico mexicano: la inimpugnabilidad de adiciones y reformas a la Constitución. Eso es lo único que vino a hacer esta reforma. Es mentira que se acabe con los medios de defensa como la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que están previstas en el artículo Pero 105. no sobre la No, pero si Constitución. solo las arrollan, hombre. Nunca fueron procedentes ni las controversias ni las acciones. Solo que ahora se queda ya ahora sí plasmado. Antes estaba de manera implícita al no existir un artículo que lo O permitiera. sea, nunca se ha recurrido, digamos, a una acción de inconstitucionalidad sobre la Si Constitución. Morena lo hizo en 2014. que nos presente aquí, Emilio, la sentencia en donde se haya emitido un control constitucional de reformas o adiciones. No existe. Tumbamos todo, a la Constitución. todo lo que se llama el plan B lo tumbamos creo que, por eso. Para ser Justo muy por claro, eso. Azucena, de los 136 artículos de la Constitución que tiene nuestra Constitución, son los únicos que no se pueden impugnar. Cuando hay una reforma a esos 136 artículos, no se puede impugnar. Acá mis compañeros de la mayoría sistemáticamente violaron los procedimientos constitucionales. Gracias a las acciones de inconstitucionalidad les tomamos más de 30 cuando fuimos senadores. Más de 30. De leyes reglamentarias. Y reformas también. Pero de la Constitución, Claro que ninguna. sí. De la Constitución, de la ninguna. Constitución, ¿cuál? Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, es que- pero es lo que que ahí- sí queda ahí es cuando absolutamente evaden no lo que es la evadimos. realidad. Pero a ver, dime, Emilio, ¿cuál constitucional la tumbaron? reforma constitucional en materia electoral, así la tumbamos. Y la reforma eléctrica. Pero no Esa está- No, esas eran Pero reformas lo a que las queda leyes absolutamente, reglamentarias. perdóname, pero lo que queda absolutamente claro es que el procedimiento es constitucional. A ver, y Emilio, ahora ni siquiera déjame tenemos vacunas preguntarte, sobre eso. Emilio Álvarez y Casa, ¿se ha retirado alguna reforma Claro. que ya esté en la Constitución? Mira, lo que pasa, hay esta jurisprudencia, ahora, a ver. hay esta jurisprudencia y lo que pasa es que no reconocen lo que no les gusta. ¿Cuál? Todo Un lo que hicimos el sexenio pasado, te voy a traer la lista la próxima semana. Para que Ujú, y podamos ahí discutir. vemos cuáles son las Por constitucionales. supuesto. Mira, es una y muy no buena- solo de ahorita, porque la décima época, que es a partir de la reforma 2011, es la que están haciendo pedazos. Lo hemos platicado en la Cámara de Diputados y ojalá en estas mesas vayamos a esto porque es un debate jurídico muy bonito, donde realmente si nos metemos al fondo podemos analizar Pues como sí. juristas qué es lo que está sucediendo, lejos de mentir y lejos de estar diciendo lo que no es. Hablamos de jurisprudencias, contradicción de tesis 105-2021. Al resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Spanish. Es decir, la propia Corte ya se pronunció sobre lo que hoy estamos elevando a rango constitucional con la reforma al 107, Pero que no está- procede una suspensión de un amparo ante una reforma Y constitucional. las controversias y las secciones de inconstitucionalidad. Esas tienen unas fracciones en el 105. Por favor. Tienen Por las favor. fracciones que son claras, Emilio, y esas fracciones no se tocan. Solo se dice reformas o adiciones a la Constitución. Lo que ustedes es están haciendo improcedente. es, uno, solo obedecen la ley cuando se les pega la gana. No, y, no, y eso, no a lo ver, acepto. si lo dijo No el lo clásico acepto. que ya se fue, para no citar, ahora sí que no vengan con que la ley es la ley. Y ahora dicen ustedes que la jueza se sobreexcedió, y la presidenta lo dice, y solo cumple lo que se les pega la gana. Emilio Álvarez y Porque Casa sostiene que todos los diputados de Morena votan a ciegas, ¿no? Que no se mueven lo- ni una coma. No se lo puedo aceptar.
Porque en esta mesa... Bueno, los Morena, Verde y Los PT. tres fuimos legisladores, pero actualmente en esta legislatura el único que es legislador de esta mesa soy yo. Y no le mantengo mi dicho. Y no le acepto ese insulto Pues es verdad. a la inteligencia y a la No, capacidad de cada no. legisladora Es verdad. y legislador, no lo es. Sí, es Tan verdad. no lo- A mí me lo dijeron no, los legisladores. bueno, Yo lo escuché que- de algunos que tu legisladores. fuente te aclare qué pasó con el retiro del artículo primero, que como venía la iniciativa, de repente por una Cuéntanos tú decisión qué pasó. en el Senado de la República se retira esa ¿Quién reforma. lo ordenó? Pues porque la presidenta lo dijo. ¿Y a ti te consta? Pues es público y notorio. Es público y un notorio. análisis en el proceso legislativo en el Senado de la Raúl, República. por el amor de ¿dónde Dios? se retira? Yo no acepto. Bueno, pues Yo no no lo acepto aceptes, ese pero insulto. no Y mira, lo y mira, lamento, Emilio. pero A ver. lo mantengo. Yo represento actualmente a 130,000 oaxaqueñas y oaxaqueños que me eligieron. Y así como yo, hay 300 diputados por mayoría relativa que lo que comprometieron en su campaña lo deben de cumplir. Y nosotros, quienes representamos a esta coalición, comprometimos la reforma al Poder Judicial y no podemos fallar ante la confianza que nos dio la ciudadanía, le guste o no le guste a la oposición. Déjame Y la pregun- última parte Sí. del argumento que decía Emilio, es el mundo al revés, Azucena. ¿Cómo un juez va a ir en contra, un solo juez, de la naturaleza de la existencia de un poder legislativo? ¿Qué representa? A distritos federales, a estados de la República y que tiene como única facultad y exclusiva el poder constituyente para reformar la Constitución e Sí. incluso hacer una nueva Constitución. Pues, si déjame estuviera- preguntarte Con la algo. pena, pero mantengo mi argumento porque yo he escuchado a legisladores que a mí me han dicho en corto, no voy a decir sus nombres por respeto, no me ¿Del toca Verde, decirle de a Morena, nadie, de del cuál? Verde y de Morena y del PT, me dicen, tienen razón. Por favor, La a ver, manifestación Israel de la Zamora. voluntad de los legisladores se expresa En su para voto. efectos prácticos a través del voto. O sea, lo que Correcto. se diga o no, Correcto. tú lo expresas a través del voto. Lo que se Correcto. diga antes, incluso me ha tocado ver a compañeros del PAN que dicen, esta reforma va muy bien, la vamos a acompañar, y de repente, pum, nos la votaban en contra. Entonces, de nada servía todos los argumentos que habían dado a favor los del PAN durante los programas sociales, por ejemplo, cuando se discutían. Por eso generó y- tanta molestia el no voto de Cintia López Castro. ¿Qué pasó? Ah, es que Rubén Moreira no pudo venir, el diputado. Se sintió mal, simple, ¿no? Pues Ah. estaba ahí, y, ¿Por qué y te no ríes, que se Raúl? fuera a, ¿No? no ¿Por que qué se te fuera a ríes? vivir a Oaxaca. Ella es de la Ciudad de Ella es de la Ciudad de México. México. ¿Por qué te ríes, que no- Raúl? a ver, No, explíqueme. no soy del PRI. Yo hablo por las y los Es que por eso diputados es y senadores cierto, del Verde. se manifiestan en Yo, su voto. yo vi a y Cintia Cintia no en una votó. posición en la sesión en contra de la Sí, pero reforma. luego no votó. Entonces, No No votó, se pero- reflejó en el Y ahí voto. estaba en el pleno. pero eso, ¿por qué tendríamos culpa Bueno, yo en creo- Morena, No, en el porque Verde o en el PT, en que no esta vaya uni- ella? En esta única O sea, ocasión ¿cuál que es la no sienta culpa que- precedente, te doy la razón. Sí, Te o sea, entiendes. además Oye. es tan bonito debatir con Emilio Álvarez y Casa que no hablemos de los ausentes, hablemos Oye, de los no, temas no, que hay tenemos que hablar aquí también de los presentes. ausentes, Bien. porque en todo caso Alejandro Moreno tendría que estar expulsando a Cintia López ¿Cómo que no Castro vota? Pero ¿no ahora sería un mismo, acto porque eso autoritario dijo. eso? O sea, No. incluso cuando uno de tus legisladores, las- Raúl fue coordinador Eso del dijo de Verde los Yunes. y vicecoordinador. Dice Raúl que está Pero- aquí representando pero su entonces, voto y nos dijo cuántos votos. Pero entonces Y ahí Cintia sí hay no línea. representa Están sus votos. reconociendo de manera expresa lo que hace Sí, unos es que momentos cuando les estaban en conviene- contra. cuando les conviene hay que Fíjate la expulsar contradicción. porque no votan. Fíjate Sí, la contradicción. Pero Es los que no le- autoritarios uno por somos los de uno. nuestra A ver, coalición. A ver. ¿qué pasó con Sheffield? Yo lo que estaba comentando ahorita es que ustedes sostenían que había habido un cambio de intención de voto en algunos del Verde y lo criticaban. Y cuando sale Cintia lo que por no estar lo que por no ir, criticamos es que no se mantuviera. o lo de Yunes, No que lo votó en cepillaron. contra, Al desde pobre mi punto de vista es Arturo. un derecho que tienen las y los Fíjate. legisladores de Sí. votar como Fíjate, quieran. fíjate, Y Israel. no se me hace correcto que un partido tenga Fíjate. que expulsar a un Mira. legislador por votar en Dice- contra de lo que Por la no mayoría votar en dice- congruencia. bloque. Dice el o sea, bloque, el debate dice el comenzó maestro porque Raúl. Emilio decía, Uno por uno. es que Pero ustedes si no a le mueven Pérez ni un... Escobar lo pusieron como. Por eso, ¿verdad? Dice Raúl. Emilio decía, Ya se armó el desorden. Espérenme, Emilio y Israel. Va, Raúl. decía Emilio, en Morena, Verde y PT no le mueven una coma a lo que llega. Pero cuando se trata de la oposición, si no votan como ellos quieren, expúlsenlos. Y eso sí es real. Fíjate. Esa es la democracia Mira, de la mira, oposición. mira. A ver, una conclusión de lo que parece que no tiene A conclusión. ver, me parece que el país está tomando un rumbo autoritario muy peligroso. Lo que hemos visto en estos 28 días es una alarma a la reducción del sistema de libertades y derechos. Me parece que los mecanismos que hemos visto de una sobrerepresentación espuria, no atender a las juezas y disminuir mecanismos de protección de libertades y derechos preconfiguran lo que es este gobierno
Y es muy peligroso que no estemos en la lógica de poder construir acuerdos y solo una mayoría que plancha. Raúl Bolaños, del Partido Verde. No lo creas, Susana. Mira, creo que ya es momento de darle un poco de más seriedad al debate, ir a los temas meramente técnicos y no hacer campaña de oposición a través de mentiras. Yo, mira, celebro que personas como Emilio Álvarez y Casas sigan levantando la voz y deseo que realmente logren organizarse, porque le hace falta a este país una oposición seria y real, porque en base a mentiras, a injurios y a insultos no se va a llegar a nada. Creo que es momento de ir a los debates serios, a los debates profundos. El tema que hoy discutimos en esta mesa pues, implica muchísima interpretación jurídica y yo estoy seguro que en la Cámara de Diputados vamos a dar ese debate y va a haber ejemplo de cómo se construyen acuerdos. Qué lástima que no vino Rubén Moreira hoy, porque él sería testigo y nos podría decir aquí que sí hay una verdadera política de construcción de acuerdos, al menos en la Cámara de Diputados, que es donde a mí me toca hoy estar.